Fronteras vamos a hablar de un libro trascendental en la literatura española, un libro fundamental en el siglo de oro español. Este comentario al Cantar de los Cantares del agustino Fray Luis de León. Para ello vamos a entrevistar a Rafael Lazcano, que ha hecho un interesantísimo estudio introductorio que contiene este volumen, una edición muy cuidada de la editorial San Pablo. Contamos ya aquí en Cruzando Fronteras con Rafael Lazcano y esta obra que les comentábamos, El Cantar de los Cantares de Salomón, de Fray Luis de León, que bueno, vamos a ir hablando de este libro que realmente es una joya de nuestra literatura. Así que Rafael, bienvenido a Cruzando Fronteras. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo lo primero que te diría, Rafael, es que hagas una breve presentación tuya, porque tú, claro, eres una persona que tiene un recorrido muy largo y también un bagaje intelectual pues muy importante. Bueno, pues yo nací en Mondreganes en 1957, el 27 de abril. Pues una vez formado en la escuela local del pueblo de La Riba, donde vivían entonces mi padre, y ampliado en Valle de las Casas, pues pasé al colegio seminario Santo Tomás de Villanueva de los Padres Agustinos en Armunia, en León. Entonces era el barrio o la zona de Armunia, León. Y una vez concluido el bachillerato íntegro, tanto elemental como el superior, pues cursé el COU en el Instituto de Calahorra, público de Calahorra. Terminada la selectividad, superada la selectividad en la Universidad de Zaragoza, pues comencé en la Universidad de Comillas los estudios filosóficos. Estuve 3 años. Antes o previamente, pues hice el noviciado en la Orden de San Agustín, provincia de Castilla, en Calahorra, Colegio San Agustín, Convento San Agustín, y concluido entonces los estudios filosóficos en la Universidad de Comillas, pues pasé otros 5 años en Roma, estudiando la teología y después la especialidad en teología moral en el Instituto Alfonsiano. ¿Qué más puedo decir? Pues que de retorno otra vez a Madrid, a España, pues completé la licenciatura en Filosofía en la Universidad Complutense, 1987-1989, y comencé pues a trabajar para la provincia de Castilla. He sido pues varias cosas, hay varios oficios dentro de la misma provincia, secretario de la revista agustiniana, director de la misma, fundador y director de la editorial agustiniana, después también escritor de varias obras de bibliografía, de teología, de historia, etcétera. Y bueno, especializando últimamente en todos los personajes de la Orden de San Agustín, fundamentalmente nacidos en España y que han trabajado en Latinoamérica y Filipinas. Una docena larga de estudios científicos y después centenar y medio de divulgación, de artículos y de trabajos publicados en revistas científicas, en la Lecta Agustiniana, Archivo Agustiniano, Revista Agustiniana, etcétera. Y últimamente, pues el Tesauro Agustiniano, que es digamos, uno de mis ocupaciones preferidas. Realmente es en lo que ahora me dedico y me ocupo de llevar a cabo esta obra proyectada en unos 20 volúmenes aproximadamente. 20 volúmenes. Sí, he editado también La España Sagrada en 57 tomos, después que me has hecho el Episcopologio Agustiniano, Bibliografía Agustiniana Misionalia, etcétera, etcétera. Bueno, sería interminable, digamos, el relatar todo ello, pero bueno, no interesa, digamos, mucho el caso porque lo importante es Fray Luis de León, que es el que nos centra en esta tarde. Muy bien, bueno, pues entonces ya han visto nuestros amigos que estamos ante una autoridad intelectual, aunque no lo diga, para tratar este libro y además para tratar una figura tan importante dentro de la literatura española. Decía Fray Luis al inicio de su exposición del Cantar que ninguna cosa es más propia a Dios que el amor.
ciertamente. El amor es el que lo invade todo, es el que arrastra, es la energía, digamos, por la que se mueve el ser humano. Esta realidad tan, digamos, conocida por todos, pues realmente Fray Luis de León intentó desde un principio acercarse al texto por excelencia, que es el cantar de los cantares, el cantar de los amores por excelencia de la Biblia. De ahí que él, una vez formado, digamos, en la cultura clásica, latina e incluso en la oriental, con el estudio del hebreo, arameo, etcétera, y también la cultura judaica, pues intentase meter el diente a esta gran obra, eh, que le llevó pues un par de años aproximadamente su traducción. Aquí en el estudio introductorio que realizas esta obra, nos indicas que con rigor se adentra Fray Luis en el texto bíblico como lo haría un autor moderno. ¿Cierto? Para ello, pues tuvo en cuenta los códices bíblicos originales que en aquel tiempo pues estaban a su alcance. Los estudió, los conoció, los cotejó posteriormente con las versiones latinas y griegas, tanto la Vulgata como la traducción de San Jerónimo, también la traducción de los 70 del griego y las traducciones judeo castellanas que entonces existían. Es decir, que su análisis es y su traducción es apropiada, digamos, para aquel entonces e incluso para nuestra época, porque siguió todos los pasos científicos que se deben dar en una traducción solvente, exigente, rigurosa, completa, en fin, que todo eso realmente lo llevó a cabo Fray Luis de León con mucho rigor y método. Vamos a continuar con otro pequeño ejercicio de síntesis, bueno, pequeño gran ejercicio, que sería que nos ofrezca una breve biografía de Fray Luis y también de su vocación como agustino. Bueno, pues Fray Luis nació en Belmonte, provincia de Cuenca, 1527. Según Tomás de Herrera, sería el 15 de agosto, Nuestra Señora. Después, bueno, pues su padre fue Lope de León, que era, pues, digamos, abogado de la corte, y su madre, Inés Varela. A los 3 años aproximadamente se desplazó a Madrid, a la corte de Madrid. Y poco tiempo después, creo recordar unos 2, 3 años posterior, pasó a Valladolid, porque la corte fue allí. Fray Luis pues, comenzó a estudiar latín y las humanidades en general. Con unos 14 años aproximadamente pasó a la Universidad de Salamanca, donde se encontraba un familiar suyo ya de profesor en la misma. Y su padre pues quería realmente que estudiase Derecho. Comenzó los estudios de Derecho y de ahí que surgió al poco tiempo la vocación agustiniana. E ingresó en el convento San Agustín y profesó, pues creo recordar que a finales de enero de 1543. Entonces, pues su vocación agustiniana, pues así es como realmente surgió. Y a partir de ahí, pues estudió artes en el convento San Agustín y teología en la Universidad de Salamanca, hasta alcanzar el grado de doctor, pues en 1560, licenciado y después maestro en teología en 1560. Mientras tanto, pues, también él después fue profesor de teología en varios conventos agustinianos, de Salamanca, de Soria, de Alcalá, hasta que retornó de nuevo a Salamanca. Amplió los estudios de teología en Salamanca, estuvo un par de años o un año al menos largo, 3 semestres, suele decirse, en la Universidad de Alcalá, pues perfeccionando su conocimiento del griego, del hebreo, el arameo, porque realmente tenía una tradición, la Universidad de Alcalá, pues bíblica, codeándose con Cipriano de la Huelga, Mancio de Corpus Christi y Benito Arias Montano, que era compañero de estudios.
En este momento del programa, Sí. pues para iniciar una observación a esta obra tuya y para hacerte una pregunta, vamos a conectar con Barcelona porque allí tenemos al coordinador de la Escuela de Animación Bíblica, Quique Fernández, que se ha leído el libro y Ujú. que él, con su estilo siempre original y creativo, te va a formular esta pregunta. Bueno, Hola Rafael, hola Fernando, hola amigos de Cruzando Fronteras. Mi padre tenía un libro que compendiaba las mejores viñetas de algunos, en mi opinión, mal llamados humoristas gráficos, y que en realidad eran verdaderos y magníficos articulistas que decían 1000 palabras en una sola imagen. Una de esas imágenes era un hombre mirando un televisor, en el que aparecía un hombre mirando un televisor, en el que aparecía un hombre mirando un televisor, y así muchísimas veces. En mi pobre vocabulario en aquel momento le llamé profundidad. Pero al tiempo, en la asignatura de dibujo técnico, me encargaron de hacer algo similar, al que la profesora le llamó perspectiva y proyección. Pues bien, la misma sensación he tenido con un estudio sobre un estudio del Cantar de los Cantares. Como bien dice Rafael en tu estudio, la propiedad hebrea de doblar una palabra, en este caso Cantar de los Cantares, busca encarecer, para bien o para mal, en este caso para bien, el valor, en este caso de la obra. Pienso que ocurre lo mismo con el estudio de Fray Luis de León sobre el libro del Cantar de los Cantares, y por tanto, en consecuencia, en esa misma dinámica, con este estudio sobre el estudio. Sin embargo, volviendo a la viñeta o a mi dibujo técnico, los habrá que consideren que la profundidad complica la visión y comprensión. Y en cambio habrá quien tome la perspectiva a modo de mirada alternativa y perspicaz, o la proyección a modo de trampolín. Rafael, te pregunto, ¿qué les dirías a los que de por sí encuentran dificultades en el Cantar de los Cantares y pueden temer que el estudio sea una profundización complicada y no una proyección que ayuda y que aclara? Desde Barcelona, una fraternal abrazada. pues, ¿qué les diría yo a los que se aproximen y se acerquen al Cantar de los Cantares? Pues que van a descubrir una historia de amor fascinante entre un pastor y una pastora, entre un amante que realmente quiere llegar al corazón de su amado y viceversa. Es decir, la grandeza del amor cuando se acerca a las fibras más sensibles de la mente y de los sentimientos humanos. De ahí que realmente el Cantar de los Cantares sea lo más excelso que se pueda decir del amor con trasfondo de amor divino. Es decir, que es una intercomunicación eh, no solamente física, afectiva, sino espiritual, sino realmente que toca las fibras más sensibles del hombre creado por Dios. Eso realmente se descubre a través de esta singular historia, que está narrada, que está contada de mil maneras y con mil, digamos, con cientos de metáforas, con mucha explicación, digamos, de la naturaleza, de la sencillez del campo, del atractivo de la ciudad, pero que realmente no logra profundizar con tanto ahínco como lo hace desde el contexto propio de la naturaleza del campo. Por lo tanto, es una historia, eh, una égloga pastoril, la que realmente se desenvuelve en este texto. Pues que se acerquen realmente como el descubrimiento de una historia que les va realmente a llenar de plenitud, de esperanza, de vida, eh, que tienen, digamos, tiene la capacidad de contemplar la existencia humana desde la visión propia del amor de Dios. Pues agradecemos mucho a Quique Fernández su presencia nuevamente aquí en Cruzando Fronteras. Hay una dimensión en Fray Luis que es la de traductor. Podríamos decir que esta dimensión suya ocupa gran parte de su vida intelectual, literaria y religiosa. ¿No es así, Rafael?
Sí, sí. Quizás sea la segunda o la tercera ocupación más importante de Fray Luis. Fray Luis poeta, evidentemente, desde al poco tiempo de terminar sus estudios de teología, e incluso antes de sacar los títulos universitarios, ya había compuesto en Toledo, etcétera, varias composiciones, poeta, después lector, intérprete de la Biblia, pero sobre todo traductor del Cantar de los Cantares, del libro de Job y, bueno, otros textos bíblicos. Pero en el que más se ha detenido ha sido en el Cantar de los Cantares, ya digo que un par de años escasos dedicado a ello, y después toda la vida prácticamente estuvo dedicado en comprender, traducir, comprender y comentar el libro de Job, que dejó inédito y que fue publicado pues, posteriormente por otro agustino de forma póstuma en 1790 y algo. Sí, sí. Fray Luis de León evidentemente tiene una traducción, una trayectoria de traductor bíblico imponente. Él estaba formado y bien capacitado para la traducción, porque, repito, él conocía muy bien el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el italiano, el español, el castellano, es decir, que estaba capacitado para ello. Y después también por el método riguroso que empleaba. No solamente se cotejaba lo más sencillo, no acudía por lo general a las traducciones ya consabidas, existentes en aquel tiempo, sino que él pues prefería acudir a los códices bíblicos y después cotejarlos con otra serie de herramientas al uso en aquel tiempo. Sin duda alguna, sin desdeñar, sin criticar, sin aminorar la importancia de la Vulgata, pero realmente él estaba convencido que podía ser mejorada, que podía ser perfeccionada, como después reconocerá, por ejemplo, el Papa Sixto V, ¿no? En 1587, al formar esa comisión para realmente hacer una nueva versión, traducción de la Biblia. Llama mucho la atención el por qué realiza esta traducción del Cantar de los Cantares Fray Luis de León. Ahí hay una petición familiar muy curiosa. Cuéntanosla. Eso es un pretexto. Desde mi punto de vista, bueno, coincidimos varios estudiosos de Fray Luis, ¿no? Isabel de Osorio, su prima eh, religiosa del convento del Santo Espíritu de Valladolid. Ciertamente eso es un pretexto real para él, digamos, como joven preparado, iniciarse en las artes de la traducción bíblica. Bueno, pues lo que en un principio iba a ser una traducción familiar para la familia, una prima, después de ámbito privado, para ámbito conventual. Bueno, pues poco a poco eso se fue, digamos, desbordando. También cuentan y se cuenta, y él mismo dice que fue por, entre comillas, negligencia de otro agustino, el que le aseaba la habitación, que hizo una copia y a partir de ahí, pues realmente pues, se empezó a divulgar las copias y los manuscritos y por toda España, Europa e incluso llegó hasta Quito, según el Tribunal de la Inquisición de entonces en aquella ciudad. Es decir, que realmente tuvo este origen, el punto de arranque, facilitar la comprensión del Cantar de los Cantares a una religiosa familiar suya, Isabel de Osorio. Menudo regalo que le hizo la religiosa. Sí, sí, sí. Dice José María Becerra que el Cantar de los Cantares proporcionó a Fray Luis pues sus mayores disgustos y sinsabores, pero sin embargo fue el libro sagrado que más deleites y consuelos produjo a este gran poeta. Sin duda porque a él Fray Luis se afianzó como lo que realmente era, un escritor con estilo propio que no solamente creaba palabras y descubría nuevos significados del texto bíblico, sino que también
pues engrandeció, digamos, su trayectoria y su vocación hacia la cultura bíblica. Le trajo sinsabores, sin duda alguna, que le proporcionó muchos sinsabores por sus adversarios académicos o universitarios. Esos sinsabores se rematan o culminan con los 4 años, casi 5 largos, encarcelado en las cárceles, en la cárcel inquisitorial de Valladolid, ¿no? Ciertamente fue un mal trago el que pasó en aquellas cárceles oscuras, sombrías. Bueno, también fue una época de crecimiento espiritual suyo, de afianzamiento de su personalidad, de nuevos proyectos intelectuales, porque él estaba convencido realmente de que alguien tendría que comprender, digamos, su grandeza a la hora de hacer frente al texto bíblico. La traducción, pues, era necesaria cuando se hace de modo científico o de modo metodológico para comprender, digamos, el significado del texto bíblico. Es decir, Fray Luis ya era consciente de que una cosa era la traducción y otra cosa era la exégesis, la interpretación, la teología bíblica. El último defensor suyo, Mancio, el informe que hizo, creo recordar, como abogado defensor en el Tribunal de la Inquisición, pues lo puso de manifiesto ante los inquisidores, que realmente Fray Luis había acertado a deslindar el campo de lo que es la traducción del texto bíblico de lo que es la interpretación. ¿Podrías decirnos un poco cómo está Sí. estructurado tu libro? Y bueno, dentro del libro está lo que sería la estructura del propio cantar de Fray Luis. Cuéntanos un poquito esa estructura así brevemente. Bueno, la introducción, pues el libro parte de una introducción que consta de unas cuantas páginas. Ahí se hace pues una presentación muy sucinta, muy breve, muy ajustada, digamos, de la vida de Fray Luis y también de su proyección como traductor. Y después también los esquemas que él sigue a la hora de acercarse al texto bíblico, con sus distintas partes, sin dejar de lado ni la filología, ni la gramática, ni la sintaxis, y después los elementos propios estructurales del libro. O sea que realmente Fray Luis lo que compone en su libro es una síntesis de cada capítulo, de los 8 capítulos del Cantar de los Cantares, y después versículo por versículo. Bueno, es sencillo de comprender, pero hay que leer para realmente saber la profundidad del texto y también del mensaje que quiere transmitir, con metáforas, con alusiones, una riqueza de conocimiento pasmosa. Nos da, digamos, cuenta de la formación que Fray Luis tenía y había adquirido por aquel entonces, 1560-1561. Pues leyendo el libro, además que hemos de decir que la edición está muy cuidada, incluso las propias páginas de estos libros bonitos, ¿no? Sí. Podemos ver, además de esa belleza del propio libro, también la belleza única del Cantar de los Cantares de Fray Luis. ¿Cómo destacarías tú esta belleza de este cantar de Fray Luis? La belleza del Cantar de Fray Luis yo la encuentro en la riqueza de las metáforas, cómo realmente él a través de descubrimiento de elementos naturales que él encuentra en la naturaleza, en la vida, es capaz realmente de embellecer y engalanar el alma humana, el sentido de la existencia de dos seres, en este caso, repito, un amante y una amada, que son capaces realmente de compenetrarse, de respetarse, de amarse, de quererse, no solamente, digamos, en el plano físico, sino también en el espiritual, hasta llegar a esa comunión de vida y amor propia del matrimonio. ¿Me entiendes? Y eso lo expresa de una manera magnífica
Fray Luis de León. Lo da mil vueltas con sus altibajos, con sus pasiones, con sus aficiones, con sus entradas, con sus salidas, con sus encuentros, desencuentros, etcétera. Pero siempre, digamos, como fondo, ese amor que es tan fuerte entre ellos que realmente supera cualquier dificultad y obstáculo y es capaz de llegar a la meta, que es Mm. el amor divino, por así decirlo. Rafael hacía referencia a esas metáforas y que estas metáforas para ti tienen un valor especial. ¿Podrías hacer alusión a alguna metáfora que a ti particularmente te cautive más? Sí, habría varias. No sé cuál elegir de todas ellas. Quizá, pues, porque Fray Luis, de las cosas sencillas, digamos, pues expresa con gran facilidad lo que realmente quieren manifestar, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de las cabras del Remolino, de las cabras de pelo negro, atribuyéndose después a la esposa, pudiendo resaltar la belleza del color del pelo, ¿no? Para que pues se fije en la intensidad del color y en esa mirada y en esa vista, pues realmente capte la profundidad de su amor. No sé, hay muchas, o también lo de las perlas, la belleza de las perlas, como realmente engalana a la esposa y eso realmente le hace ser la más hermosa y la más bella del mundo, etcétera. Sí, hay muchas, muchas metáforas de ella. ¿Y qué significa para Fray Luis los besos? Los besos es la expresión máxima, digamos, del lenguaje del amor. Eh, es la culminación, es la comunión entre personas, comunión intersubjetiva entre dos personas. Digamos que está por encima de los abrazos, de las cartas, de los encuentros. El beso, digamos que es la culminación realmente del amor. ¿Por qué? Porque existe esa comunión entre uno y otro que sobrepasa cualquier otro estado, digamos, anterior, por así decir, ¿no? El beso es la máxima expresión para Fray Luis y para el cantar de los cantares. De ahí que tenga tanta importancia, digamos, el beso en Fray Luis de León. Él es un gran especialista de la psicología del beso. ¿Eh? Eso sería para profundizar en todo ello. Yo no sé si hay algún estudio al respecto, pero en alguna ocasión yo sí he estado, digamos, tentado a ampliar, digamos, el estudio acudiendo a la psicología propia del beso y del significado que todo eso puede realmente tener, incluso desde el lado de la espiritualidad cristiana. Sí. Y otra de las grandes aportaciones que realiza Fray Luis de León es modernizar o castellanizar expresiones y vocablos que en su momento eran arcaizantes. Sí, 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 sí. Eh, Él se atreve realmente con buen tino a llevar a cabo esta labor. De hecho, bueno, pues en el diccionario de la lengua española todavía se recuerda, digamos, alguna expresión propia de Fray Luis de León al efecto. Bueno, pues en aquel tiempo, evidentemente, siglo XVI, la lengua castellana todavía se estaba creando, no estaba como ahora, evidentemente, siempre surgen palabras nuevas. Y él es, digamos, dado su conocimiento de la filología y griega, latina, hebraica, pues fue capaz de asumir y de crear y de lanzar nuevas palabras que también le hacen por eso más atractivo todavía el cantar de los cantares porque va, digamos, profundizando en aspectos novedosos en aquel tiempo, que a no ser los hebraístas, el resto no comprendían plenamente. Y desde el simbolismo mítico erótico, Fray Luis hace presente en la esposa la imagen del paraíso terrenal. Sí, sí, esa es otra de las cosas que apunto al final del estudio.
sí, del texto introductorio. Sí, esa es otra de las cosas llamativas. Eso está ahí como un anticipo y como un querer descubrir realmente lo que le espera al hombre en su trayecto existencial en esta vida. Es decir, que ha nacido el paraíso, ha sido realmente un camino no del todo eh, llano ni sencillo, pero que al final le espera una meta dichosa, digna, de nuevo la vuelta al paraíso, a la resurrección, a la vida. Sí, Y también habla en relación con esto que acaba de decirnos de la armonía lograda, de esa conexión existencial que conduce a los amantes a esa fusión con el amor divino, que esa sería la meta, ¿no? exactamente, exactamente, sí, sí. Es decir, el Cantar de los Cantares, a fin de cuentas, es la historia de dos amantes, pero también como dije al principio, un trasfondo divino. El amor de Dios es la meta final, la fusión, la comunión de dos espíritus, de dos almas, de dos corazones que realmente están llamados y están sujetos, están atraídos, en definitiva, por el amor de Dios, que es el que los orienta, guía y conduce hacia la meta final, que es la unión con Dios, sin duda. Y también podemos decir que Fray Luis representa la conquista del lenguaje amoroso en la propia lengua vernácula, en ese castellano que se está formando, ¿no? Sí, él no tuvo realmente reparo alguno en expresarlo de esa manera. En todos los comentarios y traducciones de la Biblia judío-castellana del siglo XIV, XIII, XIV, XV, realmente él lo vio y no tuvo, digo, ya reparo alguno en expresarlo, ni el decirlo, ni el manifestarlo, con toda naturalidad y con toda la belleza que pudo. Sí, sí, sin duda. Rafael, ¿tú cómo nos recomendarías o cómo recomendarías a los amigos de Cruzando Fronteras abordar la lectura de este libro? ¿Cómo podemos empezar y cómo lo podemos disfrutar? Lo primero, leyendo la introducción. La introducción tiene que servir para ver, digamos, la fuerza que Fray Luis de León presenta en su trabajo de traducción. Es decir, descubrir un poco el personaje y verlo en su contexto. Lo que él pretendió con la traducción y después, poco a poco, ir leyendo página a página, capítulo a capítulo del libro, sin perderse mucho en excesivos detalles, pero sí captando lo esencial. A esta edición, evidentemente, pues es de bolsillo y es de divulgación, no es una edición, digamos, con notas a pie de página, con todas las variantes, etcétera, etcétera. No, eso no se ha de buscar ahí. De esta forma, yo creo que realmente puede ser provechosa la lectura del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Ujú. Rafael, este libro es un libro que se puede recomendar a novios, a matrimonios, como un material también para ayudar a la propia renovación en esa fidelidad que alcanzará finalmente el amor divino, ¿no? Sin duda, claro, creyentes y no creyentes, porque al fin y al cabo el amor humano pues está tanto en unos como en otros y posiblemente les capacite también para realmente tejer esa historia de amor de una manera diferente, que incluso dar el paso a la creencia y descubrir la riqueza que en sí posee, digamos, ese atractivo que es, en definitiva, el amor divino, sin duda. Y a ti como estudioso de la obra de Fray Luis y también de otras obras, ¿qué es lo que te ha aportado personalmente este libro, El Cantar de los Cantares de Salomón, de Fray Luis? Descubrir nuevos perfiles en la figura de Fray Luis de León. Es decir, Fray Luis de León aparece en este texto como un hombre inquieto, como un hombre que realmente ha llegado casi, casi, digámoslo así, hasta el final de lo que en aquel tiempo se podía esperar de un traductor. No escatimó esfuerzo, no escatimó metodología, arriesgó todo lo que pudo,
incluso a expensas de ser criticado o no comprendido por sus coetáneos o hombres de universidad. En ese sentido, a mí Fray Luis me gusta, sobre todo en este Cantar de los Cantares, por esto que acabo de decir. Un hombre riguroso, crítico, seguro de sí mismo, que ha trabajado mucho para realmente llegar a esta meta, repito, sin escatimar esfuerzo alguno, ningún esfuerzo, tanto digamos intelectual como material. Consiguió manuscritos, códices, versiones, acudió también a su amigo Arias Montano, que por entonces había hecho ya también una traducción para cotejarla y ver realmente sus aportaciones, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Rafael Lazcano, por este rato de conversación y sobre todo por este libro, Cantar de los Cantares de Salomón, de Fray Luis de León, con este estudio introductorio tuyo, que desde luego es también una pequeña joya porque nos ayuda a entrar plenamente en la obra del cantar bíblico y también en esta traducción, en este trabajo excepcional de Fray Luis de León. Pues hasta siempre, Rafael, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales.